Acompáñame por favor a Josué 2, del 1 al 13 en la Reina Valera. ¿Cuándo lo tienen? Josué 2, del 1 al 13. Dice la palabra: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Diga conmigo, Rahab. Y pasaron ahí, y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envía a decirle a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras de ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha enviado a esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales han destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, y ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y de abajo en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, mi madre, mis hermanos y mis hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Entrando a la palabra de Dios, lo que acabamos de leer es sobre la historia de Rahab. Rahab fue una ramera o prostituta, como se conoce en nuestros días, de la antigüedad, en la cual ella vivía en Jericó. Dice la Biblia que Jericó fue la primera ciudad amurallada que atacaron los israelitas. Ya habían peleado, dice ahí la Biblia, con otros 2 reyes, pero no habían destruido una ciudad. La primera ciudad que iban a destruir los israelitas era Jericó. Jericó era una ciudad fortificada, tenía muros enormes y toda la tecnología del momento, ¿verdad? Pero había una mujer dentro de Jericó que se llamaba Rahab, que cuando llegaron los 2 espías que envió Josué desde el campamento de Israel, envió a 2 espías a Jericó. Esta mujer los recibió en su casa, y en su casa los escondió para que el rey no lo pudiera matar y todo eso. Pero muchos se preguntarán: ¿qué podemos aprender de una ramera o de una mujer que tenía un pasado difícil, un pasado complicado, un pasado que, al igual que todos los que estamos aquí, hemos tenido diferentes vidas y diferentes complicaciones? Pero aquí nos habla claramente de una mujer que tuvo un pasado complicado. Ser una ramera o prostituta es una de las cosas más tristes o más complicadas que puede tener una mujer. Entonces Rahab venía de ese pasado, de esa historia. Yo no sé si había sido ramera o había entrado a este asunto de la prostitución por gusto o por necesidad. Más creo que por lo segundo, porque ella no tenía las ganas de estar ahí, pero le tocaba estar. Estaba en una ciudad de pecado llamada Jericó, una ciudad de maldad, una ciudad donde todo el mundo quería destruir a personas, todo el mundo quería destruir a familias, y ella estaba en esa circunstancia, en esa situación. Pero hay cosas que tiene Rahab de la cual podemos aprender esta mañana. Hay cosas que podemos aprender de una mujer que Dios redimió, que Dios transformó. Pero antes de eso, hay cosas que Rahab hizo, hay cosas que Dios tomó en cuenta de Rahab, porque Rahab tomó en cuenta a Dios en su vida, tomó en cuenta que había un Dios poderoso que podía cambiar su vida. Y lo primero que tenía Rahab es que Rahab tenía una fe incomparable y renunció a Jericó antes de la llegada de los israelitas. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que estos espías llegaron a Jericó, pero cuando llegaron a Jericó dice que esta mujer los protegió, y no solo los protegió, los escondió en su casa, sino que dice la palabra de Dios que al final ella hace una confesión de fe.
¿verdad? Lo acabamos de leer hace ratito, que dice la Biblia que Rahab lo subió al techo, y en el techo, antes de que se fueran a dormir estos hombres, les dijo: yo sé que Jehová es Dios en los cielos y Dios en la tierra. Y para mí esa es una confesión de fe, una confesión de una fe extraordinaria, de una mujer que no conocía a ese Dios, pero sabía que había un Dios que era todopoderoso. Una mujer de la cual podemos aprender de esa fe extraordinaria, saber exactamente en qué Dios creer. Ella ya empezaba a creer en Jehová, ya empezaba a creer en Dios. Y en medio de Jericó, algo que quiero decirles es que al igual que Daniel, al igual que José, por ejemplo en el caso de Daniel, él estaba en Babilonia, pero Babilonia no estaba en Daniel. José estuvo en Egipto, pero Egipto no estuvo en él. Y Rahab estaba en Jericó, pero Jericó no estaba dentro de ella. Sencillamente ella sabía que Dios la había, en el fondo sabía que había un propósito mayor para su vida. Había un propósito mayor que solamente ser una ramera en un pueblo pagano. Ella sabía que había algo más especial. Sabía que en el fondo Dios tenía un plan de salvación para ella. No sabía cómo iba a pasar, pero Dios hizo que todo estuviera en el momento exacto para que esta mujer Rahab, porque déjame decirte que en aquella ciudad de Jericó habían miles de personas, al igual que en nuestra actualidad hay cientos de miles de personas en las ciudades, pero solo unos pocos hemos tomado en cuenta a Dios, porque Rahab tomó en cuenta que el Dios de Israel lo podía sacar del problema en el que estaba, podía sacarlo de la situación en la que estaba. Sabía que ella podía confiar en el Dios de Israel. Y es lo que tenía Rahab. Rahab ya creía en Dios porque había escuchado de un Dios que transformaba, de un Dios que abría mares, de un Dios que rompía cadenas. Ella había escuchado de un Dios que podía cambiar la vida que ella tenía. ¿Y cuántos alguna vez estuvieron en esa misma situación? Que tal vez eras alcohólico, tal vez eras mujeriego, tal vez tenías problemas maritales, tal vez tenías problemas con las drogas, pero escuchaste de un Dios que podía cambiarte. Escuchaste de un Dios que podía transformarte. Y yo no sé usted, pero algo que a mí me apasiona ver es cuando hay testimonios de las personas, cuando hay gente que se ha arrepentido verdaderamente, cuando hay gente que ha aceptado a Cristo con su corazón, que ha dicho: yo voy a aceptar a Cristo no por mis papás, no por mi novio, no por que me diga cierta persona, lo voy a aceptar porque yo quiero tenerlo, al igual que Rahab, porque ella dijo: yo sé que Dios existe, sé que Dios es poderoso. Cuando decimos eso y hacemos esa declaración de fe, nos volvemos como Rahab. ¿Por qué? Porque ella hizo exactamente eso. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestras vidas nos cansamos de ser los mismos de siempre. Nos cansamos de ir a las mismas borracheras de siempre, nos cansamos de estar con la misma gente de siempre, y en nuestra mente y en nuestro corazón había algo que nos decía: naciste para algo más. Hay algo más que esto, hay algo más de solo emborracharte los fines de semana, hay algo más de solamente tomar, hay algo más de solamente estar en el pecado. Hubo algo en nuestro corazón, y ese algo es porque Dios ya había puesto el dedo sobre nosotros, porque Dios ya había designado que tú y yo estuviéramos esta mañana aquí para escuchar su voz. Entonces, una de las cualidades que podemos aprender de Rahab, y seguramente muchos de los de la iglesia lo tienen, y mucha gente que está viniendo esta mañana que tal vez no conoce a Cristo, si sientes algo en tu corazón, déjame decirte que puedes tomar esta cualidad de Rahab, que ella tuvo una fe extraordinaria, creyó en un Dios que todavía no había conocido, no había visto, pero sabía que era poderoso. Y esa es la fe que puedes tener esta mañana. Si tú no conoces a Jesús, déjame decirte que Jesús sí cree en ti y sabe que puede cambiar tu vida. Pero algo que tenía esta mujer es que tenía una fe extraordinaria, una fe que provocó que Jericó no estuviera en su corazón, sino que Dios empezara a posarse en ese corazón. Lo segundo que tenía Rahab, y es algo que debemos de aprender, y es una cualidad que podemos aprender todos los cristianos, es que Rahab era una mujer servicial. Era una mujer hospedadora, una mujer que cuando llegaron estos dos tipos a su casa, yo me imagino que corriendo, escapando de los policías, de los soldados de aquel país, de esa ciudad, ella los recibió en su casa. De todas las miles de personas que vivían ahí, solamente ella recibió a esas personas en su casa, porque era una mujer ¿qué? Hospedadora.
una mujer servicial. Y al igual que todos nosotros, no solamente las mujeres, ¿verdad? Que Dios las bendiga, pero también todos tenemos que ser serviciales. Todos tenemos que tomar la oportunidad de servirle a los demás. Cuando llegue alguien a nuestra casa con necesidad, debemos de hacer algo. Esta historia me recuerda mucho a la de otro personaje de la Biblia que se llama Lot. Dice que Lot, los dos ángeles enviados por Dios llegaron a Sodoma en la tarde, y dice que él los vio en el parque, él los vio en la plaza, los vio ahí en el parque central y les dijo: vengan conmigo a mi casa. Y te voy a decir algo, lo que salvó a Lot de Sodoma de ser quemado junto con los demás fue su acto de servicio, fue su acto de ser servicial, su acto de querer a Dios en su casa, su acto de saber que si recibía a unas personas extrañas estaba recibiendo a Dios, porque dice la Biblia que algunos sin saber los hospedaron ángeles en su casa. ¿Por qué? Porque al igual que Rahab, Lot tenía ese corazón de servicio, ese corazón de decir: necesitas mi ayuda, aquí estoy. En la historia de Lot, Lot se libró de morir rostizado junto con los de Sodoma. ¿Por qué? Porque hospedó a los dos ángeles. Les obligó a entrar en su casa. Les dijo: no vayan a mi casa porque sé que aquí les van a hacer daño. Vayan a mi casa porque sé que ahí van a estar bien. ¿Sí? Ese pensamiento es el mismo pensamiento y la misma cualidad que tenía Rahab. Rahab metió a los dos espías a su casa porque sabía que los iban a matar, pero ella era la única que podía hacer algo por ellos. Era la única que podía meterlas a su casa y librarlos de morir. Y Dios usó a Rahab, Dios usó la vida de ella para que esos espías fueran salvos, para que esos espías no murieran, al igual que Lot, que Dios usó su vida para guardar a esos ángeles, pero al final de cuentas era para que el mismo Lot se salvara. Yo no sé si usted conoce gente que tal vez no es cristiana, pero cómo es de hospedadora y servicial. Yo he visto personas así, ¿no? Gente que no conoce a Jesús, y a veces tú te preguntas: ¿por qué esta persona es tan buena? Hasta parece cristiano, pero a veces no lo son, ¿verdad? Le preguntas qué creencia tienes o en qué crees. Te dicen: soy católico, apostólico, romano, soy esto, soy el otro, soy budista. Y al final de cuentas tú te preguntas: ¿por qué? Porque esas personas al final de cuentas algún día van a conocer a Jesús. Y ese mismo servicio que ofrecen es el mismo servicio que le van a ofrecer a Cristo. Y si usted está esta mañana aquí, déjeme decirle que debemos de imitar esa cualidad de Rahab, de ser serviciales, de ser personas que si fuimos salvados por un Dios todopoderoso, empecemos a salvar a otros. Empecemos a decirle a otros: hay una esperanza, hay alguien que te puede cambiar, hay alguien que te puede transformar, porque eso es lo que hizo Rahab. Rahab no se quedó con las manos cruzadas, era una mujer que sabía que tenía que salvar a esas personas. Otra cualidad que tuvo Rahab es que Rahab fue una mujer que salvó a su familia. Dice la palabra de Dios que cuando habló con estos hombres, les dijo: yo sé que Dios es Jehová, es Dios en los cielos, es Dios en la tierra, pero yo quiero pedirles un favor, ¿verdad? Esta Rahab fue inteligente, no solamente fue una mujer servicial, una mujer que salvó a su familia, sino que fue una mujer inteligente, porque dijo: si la salvación ha llegado a mi casa, si tengo la oportunidad de librar a mi familia, ¿por qué no he de hacerlo? Porque en la casa de su padre dice aquí que Rahab le dijo a estos hombres: ¿por qué no mejor me juran algo? ¿Verdad? Porque ella sabía el poder de la palabra que tenían los hombres antes. Antes los hombres juraban por el nombre del Dios que tenían, que era un Dios grande. Entonces juraban por ese Dios o por una persona más alta que ellos. Y Jehová es más alto que cualquier Dios y es más poderoso que cualquier otro. Entonces Rahab sabía eso y le dijo a estos hombres: júrenme por Dios, por Jehová. No dijo por su Dios, porque ella era Dios de ella también. Dijo: júrenme por Jehová que no van a matar a mi familia, no van a matar a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi tío Juancho, a mi tía Lucrecia, no las vayan a matar, ¿verdad? Todos los que estén en mi casa con sus cositas, no me los matan. Sí, porque tal vez yo pensaría Rahab: tal vez a mí me tengan misericordia porque estoy bonita, porque soy esto, porque soy lo otro, pero a mi familia capaz no le tengan misericordia.
¿Y eso de qué nos habla? De que Rahab no era una mujer egoísta y era una mujer inteligente. ¿Y qué podemos aprender de Rahab? Que cuando la salvación de Dios ha llegado a nuestra casa, cuando usted tiene a Cristo en su casa, cuando en su casa ha llegado la salvación, al igual que llegaron esos espías, al igual que llegaron los ángeles a Sodoma a salvar a Lot, cuando llega la salvación a tu casa y tú tienes la salvación en tu casa, déjame decirte a todos los que son cristianos, tienes la salvación hasta en ti mismo, porque dice que Jesús habita dentro de ti. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tenemos la salvación, hay que dársela a otros. Hay que procurar que nuestra familia también sea alcanzada. Yo espero que usted haya invitado a alguna mujer a este encuentro, que esté invitando a jóvenes a ir al encuentro de jóvenes, a las señoritas. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad. Porque si usted tiene una familia, debe procurar que su familia sea salva también. Porque Rahab es una de las cualidades que ella tenía. Ella salvó a su familia porque era la única que podía hacerlo. Si usted es cristiano y conoce a Cristo, su deber es invitar a sus hermanos, a su familia, a la gente que usted conoce, a conocer a Jesús. Que al igual que Rahab, saber que tiene la salvación en su casa. Por eso dijo el Señor cuando llegó Jesús a casa de aquel chaparrito de Zaqueo, ¿se acuerdan? Que dijo, la salvación ha llegado ¿a dónde? A esta casa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si usted tiene la salvación en su casa, si usted ya conoce a Cristo, ya conoce al Dios que puede librarlo de sus problemas, ¿por qué no invita a otros a que lo conozcan? Dios necesita gente como Rahab en este tiempo, que invite a otros a conocer al mismo Dios que los libró a ellos. Porque yo creo que Dios nos ha libertado, por eso dice la Biblia, lo que recibieron de gracia, denlo de gracia. ¿Por qué? Porque si tú sabes que Dios te libró del alcohol, de las drogas, del sexo ilícito, de un montón de cosas, ¿por qué te lo quedarías para ti mismo? Eso es demasiado egoísta. Necesitas compartirlo con otros, que otros conozcan la salvación, que otros conozcan también al mismo Dios que te transformó a ti. Ya lo que es increíble es que esta mujer Rahab fue salvada y fue salvada su familia también. ¿Por qué? Porque ella intervino en eso y su familia fue salva. Dice la Biblia que los israelitas destruyeron Jericó por completo, tiraron sus murallas, tiraron todas las casas y lo entregaron a Dios como una primicia a esa ciudad. O sea, diezmaron a todos los que vivían ahí, mataron a todos. Solamente la familia de Rahab fue salva. Y algo que es increíble es que Rahab no se quedó solo con eso. Dice la Biblia que a la familia de Rahab lo pusieron a vivir fuera del campamento de Israel para que ellos fueran purificados, y después de un tiempo, dice ahí en el libro de Josué más adelante, de que Rahab y su familia ya habitaron entre el pueblo de Israel, porque lograron ser redimidos. Yo no sé cuántos de aquí han sido redimidos por Cristo. Por eso dice la Biblia, la palabra de Dios dice en Pedro, dice que nosotros antes no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. Que antes no éramos nadie, pero ahora somos nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar al que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Eso de qué nos habla? De que hay una mujer que fue redimida como Rahab. También nosotros debemos de ser redimidos y creer que lo fuimos, ¿verdad? No vivir en el pasado, sino vivir en el futuro glorioso que Dios tiene para nosotros. Porque yo estoy seguro que Dios tiene mucho para nosotros en nuestro futuro. Quizás antes tenías problemas, complicaciones, pero déjame decirte que Dios tiene un mejor plan para ti. Dios quiere redimirte también. Y algo que quiero aprovechar, porque este tema yo le puse rameras y reinas, porque Rahab no fue la única mujer que nos demostró esas cualidades en la palabra de Dios, y no fue el único personaje que nos enseña a nosotros cómo ser verdaderos cristianos. Dice la Biblia que hubo otra mujer llamada Ruth. ¿Cuántos han escuchado de Ruth? Y esta Ruth, dice la Biblia que ella era una mujer extranjera, ¿sí o no? Dice que era de un pueblo llamado Moab, era una mujer moabita. Y nos cuenta la historia de Noemí y Ruth, pero al principio de la historia cuenta que Ruth y Orfa, las nueras de Noemí, porque sus maridos habían muerto, también había muerto el esposo de Noemí, eran tres viudas, ¿verdad? Mujeres que venían dos eran de otro país y Noemí era de Israel, pero dice la Biblia que Noemí se iba a regresar a su casa. Noemí ya se iba a regresar a Belén, pero dice la palabra de Dios que la Orfa y Ruth estaban arrodilladas diciéndole que la querían mucho, que querían acompañarla y no sé qué. Pero Orfa se fue. Orfa, después de un rato de rogar, porque dijo, no me voy a quedar atrás, porque pues para que no me vea mal mi ex suegra, ¿verdad? O esta otra que sí le echa ganas.
Ella estaba un rato ahí chillando, dice que levantaron su voz y lloraron. Pero después de un rato, Orfa se fue, regresó a su ciudad y a sus dioses. ¿Sí saben esa historia? Dice la palabra que esta mujer se volvió otra vez a Moab, volvió a sus dioses, volvió a su pecado, volvió de donde venía. Pero Ruth fue diferente. Dice que Ruth le dijo a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y para mí esa es una confesión de fe. Para mí esa es una fe extraordinaria. ¿Sabes por qué? Porque estaba confiando en un Dios que tal vez igualmente había escuchado de él y sabía que podía salvarla de esa situación en la que estaba. Y le dijo a Noemí: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Es increíble escuchar a una persona así. Yo escuchaba a un pastor que decía que ese es el Gálatas 2:20 del Antiguo Testamento. Porque la Biblia dice en Gálatas 2:20, ¿cómo dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Entonces esa confesión en el Antiguo Testamento de fe que tuvo Ruth es equivalente a Gálatas 2:20, porque le dijo a Noemí, a su ex suegra, le dijo: ¿sabe qué, suegra? Yo creo que voy a seguirla y su Dios va a ser mi Dios y su pueblo será mi pueblo. Esa es una confesión de fe extraordinaria. Y al igual que Rahab, esta mujer siguió a su suegra hasta Israel y llegó a Israel y vivió con ella y estuvo con ella y la ayudó porque era una mujer servicial, ¿sí o no? Y no solamente fue eso, sino que también fue una mujer que salvó a su familia, porque dice la Biblia que Ruth y Noemí estaban buscando a la persona con la que Ruth se pudiera casar para poder redimir la muerte de sus hijos. Eso es lo que pasó en el Antiguo Testamento, así pasaba. ¿Y saben a quién se encontró Ruth? Se encontró a Booz. Booz era el dueño de una plantación, era un hombre rico, y Dios hizo que la historia de Ruth y Booz se juntara. Pero hay algo más impresionante que eso. Hay algo que a mí me encanta de la palabra de Dios, que nos habla de que Ruth y Rahab se encontraron. Ruth y Rahab se conocieron en un momento en el que Dios ya los había librado, en un momento en el que fueron redimidas, en un momento en el que Dios ya las había tomado como mujeres importantes en la palabra de Dios. Porque déjeme decirle que muy pocas mujeres y pocos hombres también Dios puso su nombre en la Biblia. Hay personas que nada más dicen la muchacha tal, ¿verdad? O dice el hombre tal, el hombre del cántaro, o habla de personas así, ¿verdad? Y nada más dice el hombre que hizo esto, o la mujer que hizo aquello, pero no mencionan los nombres. Ahora imagínate las personas que logran tener su nombre en la Biblia. Han pasado miles de años y esos nombres quedaron plasmados ahí para recordarnos que si ellos pudieron, también nosotros podemos. Para recordarnos que si esas mujeres lograron marcar la historia, ¿por qué tú y yo no la marcaríamos también? Y aquí dice la Biblia que Ruth también confesó a Dios, también hizo exactamente lo que hizo Rahab. Pero a mí me sorprende porque dice la palabra de Dios, acompáñame a Mateo del 1 al 17. Puedes ponerlo en la pantalla, Mateo 1 del 1 al 17. Este es el libro de la genealogía de Cristo, de dónde viene Jesús, quiénes son sus abuelos, sus tatarabuelos y todo eso, ¿verdad? No voy a leer toda la genealogía, nada más voy a leer la primera parte para que usted conozca qué pasó. Dice la Biblia: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Abinadab, Abinadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró ¿de quién? ¿De quién? A Booz. Y Booz engendró ¿de quién? De Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Y así sigue la genealogía hasta llegar a Cristo. Pero si se dan cuenta, en esa pequeña parte dice la Biblia que de Salmón fue uno de los 2 espías que fueron a Jericó. Y ese Salmón se casó con Rahab. No solamente la redimió, sino que le dio honra y la convirtió en su esposa. Y después dice la Biblia que Booz, el hijo de Rahab, se casa con Ruth. 2 mujeres con una historia parecida, 2 personas que venían de un pasado tormentoso, de un pasado de viudez, de un pasado de prostitución, de un pasado de problemas, terminaron juntas en la misma historia de salvación. Terminaron juntas en la genealogía de Jesús.
Dos mujeres que no merecían estar ahí porque no eran mujeres israelitas, pero tuvieron más fe que las mujeres israelitas para poder colarse ahí en la genealogía de Jesús. A mí me sorprende porque eso nos deja una clara enseñanza de que Jesús quiere que nosotros logremos cosas importantes. Estas dos mujeres lograron colarse en la genealogía del rey David y también se colaron en la genealogía del rey de reyes y señor de señores. ¿Por qué? Porque no merecían estar ahí. No era parte de la historia que ellas estuvieran ahí. No estaba concebido históricamente que estuviesen ahí, pero esas dos mujeres con pasados parecidos terminaron en un lugar privilegiado. ¿Por qué? Porque tuvieron una fe extraordinaria y porque creyeron en el Dios de Israel. Creyeron que había un Dios que podía hacer algo con ellas. Y yo creo que esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón esta palabra porque quiere que nuestra iglesia siga adelante, que siga teniendo ese corazón servicial, que siga creyendo en el Señor, que siga redimiendo a su familia, que salve a su familia de la destrucción. ¿Por qué? Porque el tiempo difícil viene y está viniendo, déjeme decirle. El tiempo difícil ¿en qué sentido? La persecución que viene sobre la tierra, toda la maldad que está surgiendo. Yo no sé si usted está tomado en cuenta o se ha dado cuenta. Si usted abre el TikTok, las redes sociales, lo primero que aparece son noticias de nuestro estado. Noticias drásticas de balaceras, de muerte, de un montón de cosas. Y en medio de esta situación, en medio de esta generación torcida y depravada, dice la Biblia que debemos de ser como estrellas en el firmamento. Debemos demostrarle a esta generación que aún hay personas que amamos a Dios, que aún hay gente en este territorio, en este estado que aún sigue amando a Jesús. En este estado en el cual hay problemas, hay dificultades, pero estamos creyendo en un Dios que salva. Estamos creyendo en un Dios que abre el mar rojo. Y en medio de este problema yo quiero declarar algo, que Dios va a traer paz una vez más. Pero algo que usted debe de saber es que antes de que haya paz debe de haber problemas primero. Y si estamos en medio de problemas, déjeme decirle que la paz está pronta a venir, pero nosotros debemos estar listos para esa paz. Debemos estar seguros de nuestra salvación. Algo que me sorprende de la historia de Rahab y de Ruth es que ellas tenían una fe extraordinaria. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos una fe extraordinaria de saber de que el enemigo viene como un río, pero el Espíritu Santo va a levantar bandera a favor de nosotros. Yo no sé cuántos tenemos ese pensamiento de que debemos de salir adelante, de que tal vez en este mundo tendremos aflicción, pero que confiamos en Dios. Y sabemos que en medio de todo este desastre hay gente que lo ignora. Yo realmente me sorprende, hay muchos chicos, sobre todo jóvenes. Yo siempre me pongo a pensar, ¿no se ponen a pensar que Jesús ya está a la vuelta de la esquina? ¿No se ponen a pensar de que ahorita sacan el proyecto Blue Bean y todas estas cosas que están saliendo raras, que explotan casas en Hawái, que hay guerra aquí en Chiapas, un montón de cosas? No se dan cuenta, no basta, es que no sé y no me importa. No sé y quién sabe, ¿verdad? No, déjame decirte que Cristo está cerca. Jesús está cerca. Nos está diciendo al oído, estoy cerca. Ya estoy ahí, a puntito ya de bajar, ya estoy preparando todo. ¿Por qué? Porque Dios dijo, cuando en este mundo vean que hay guerras, rumores de guerras, hay problemas, hay conflictos, deben de estar confiados en mí porque la esperanza está cerca. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Es Jesús. Jesús es nuestra única esperanza para salir de este mundo. Este mundo será destruido, pero el único que puede salvarnos es Jesús. Y si usted lo tiene en su casa como Rahab y como Ruth, déjeme decirle que tiene la oportunidad de salvar a otros. Tiene la oportunidad de que otros también se salven de la condenación futura. Incluso el Señor Jesús le dijo a los fariseos, quien les enseñó a huir de la ira venidera. ¿Por qué? Porque esos hombres por miedo lo hacían. Pero cuando tú buscas a Dios, cuando tienes a Cristo en tu corazón y la salvación está en tu casa, porque tú quieres, porque tú lo amas, entonces Dios te va a voltear a ver a ti. Al igual que volteó a ver a Lot, al igual que volteó a ver a Rahab, al igual que volteó a ver a Ruth. ¿Por qué? Porque tu fe sobrepasa la fe de los demás. Y Dios solamente quiere que le creas, quiere que tú y yo le creamos de que Él va a salvar a nuestra generación. Algo que decía mi papá, que tal vez seamos la generación que no vea la muerte porque veremos a Cristo.
¿sí? Pero eso va a pasar con las personas que están alineadas al propósito de Dios. La gente que sabe que vino a este mundo no para parecerse a los del mundo, no para parecerse a San Cristóbal, sino para parecerse al reino de los cielos. A esa gente es por la que Dios viene. Por esa gente es por las personas que Dios viene a esta tierra. Dice la Biblia que Él viene por una iglesia preparada, por una iglesia que es como Rahab y como Ruth, que le creen a su palabra, que creen que Dios los ha salvado y creen que Dios todavía los puede salvar aún más. Yo estoy creyendo en esa generación y estoy creyendo que nuestra iglesia se está preparando para lo que Dios va a hacer. Pero tú debes de estar listo. Debes de estar preparado. Y si no conoces a Jesús esta mañana, déjame decirte que Jesús le interesa tu historia. Al igual que Rahab, no importa qué problema tenías antes, no importa qué situación estés viviendo en este preciso momento. No sé si has venido esta mañana porque estás esperando a alguien esta tarde, pero déjame decirte que Jesús quiere estar en tu vida, al igual que estuvo en la vida de Rahab y de Ruth. Quiere estar en tu vida porque sabe que es el único que puede sacarte del hoyo en donde estás. Es el único que puede librarnos. Dice la Biblia, ¿en quién más encontraremos salvación si solamente en Cristo? Hay una canción viejita que dice, solamente en Cristo, solamente en Él. ¿Se acuerdan? La salvación, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en Él. Y debemos demostrar que tenemos a Cristo en el corazón. ¿Por qué? Porque en este tiempo hay que mostrar que tenemos una fe extraordinaria. En este tiempo de libros manipulados por la élite, en este tiempo que los medios de comunicación, que toda la nación está controlada por el enemigo, debemos de alzar nuestra mano y creer que Jesús va a venir una vez más. Decirle, Señor, aquí estoy. Y hay una señal, al igual que Rahab, que puso un lienzo rojo en su casa. Nosotros debemos de poner la palabra de Dios en nuestra casa. La gente en nuestra casa debe de saber lo que estamos hablando, ¿sí? Debe de saber que si tú eres padre, eres madre y traes a tus hijos, deben de conocer a ese Dios del que estás hablando. Deben de conocerlo. Que a mí me sorprende cuando hay familias en las cuales los papás han sido transformados, han sido cambiados porque hacen que su familia cambie, ¿sí? Yo he visto papás que hacen que toda su familia se acerque a Cristo porque saben que solamente hay salvación en Él. Solamente en Él podemos alcanzar la plenitud. ¿Y qué es la plenitud? No es que tengas todo en la vida, sino que estés feliz con lo que tienes y sabiendo que Dios te va a bendecir aún más. Pero hay algo que dice la palabra y algo que hemos aprendido, que si no eres feliz con lo que tienes ahora, no vas a ser feliz con lo que tengas después. O todo el tiempo vas a estar queriendo más. Pero cuando tienes a Cristo en tu vida, cuando tienes plenitud en tu casa, no necesitas a nadie más. Una vez le pregunté a Dios, ¿qué más necesito? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué estrategia debo de hacer? ¿Qué cosa debo de lograr en mi vida para entonces sentirme mejor? Y el Señor me respondió, no necesitas estrategias ni propósitos de vida, solo me necesitas a mí. Porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. Dice la palabra de Dios.